Muchos mensajes, ¿no? Sobre el tema del último esfuerzo, de la cuarentena y etcétera. El tema aguinaldo que hemos hablado con Carlos. Vamos a hablar un poco de todo esto con Gerardo Martínez, que es el secretario general de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción. Martínez, soy Luis Novarecio. Con Carlos Burgueño lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto en saludarlos. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo definiría la situación mirada desde su gremio con lo que estamos pasando con la cuarentena? Bueno, muy crítica desde ya, esto lo fui, digamos, exponiendo ante las distintas autoridades, tanto del sector empresario como de las autoridades nacionales de cada una de las provincias, que esta pandemia generaba, digamos, muchos daños colaterales más allá de las contingencias sanitarias que se determinaron en Argentina, que nosotros apoyamos y que estamos involucrados sobre la base de lo que significa el cuidado de la vida de nuestros trabajadores y de nuestros conciudadanos. Por supuesto, esto no se discute, pero a partir de ahí sabíamos que iba a haber muchos daños colaterales, porque no todos estamos ante la misma situación dentro de esta pandemia. Es decir, hay muchas actividades del servicio público, tanto nacional, provincial y municipal, como de las empresas paraestatales, que están protegidas en su fuente de trabajo, en sus ingresos salariales y en todas sus condiciones sociolaborales, cosa que en la actividad privada, indudablemente, que se paralizó, no estamos en las mismas condiciones. Claro, obviamente. Por esa misma razón, desde un principio, a la semana de la determinación de este aislamiento, yo fui uno de los que salía a ver de qué manera y cómo podíamos generar un mecanismo como para posibilitar, por un lado, la ayuda, la asistencia a muchas empresas que venían en un estado crítico por las dificultades macroeconómicas que tiene Argentina, por falta de pago por parte del Estado, si por lo menos yo hablo de mi actividad, y por otro lado, el hecho de que se garantice con distintos mecanismos, de distintas formas, el ingreso de nuestra gente, porque nuestra gente, nuestros trabajadores, por ejemplo, de la construcción, en el caso gastronómico, es decir, no está en ninguna base de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Son trabajadores, trabajadoras, que no viven del subsidio, viven del esfuerzo, como se dice ese mandato bíblico, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, nuestros trabajadores están acostumbrados a eso. Por suerte, tienen la oportunidad de trabajar. Sé que hay mucha gente de los sectores vulnerables que quieren trabajar y no consiguen trabajo. Por eso, digamos, soy muy respetuoso de todo eso, pero la realidad es que nuestros trabajadores se ven prácticamente desprotegidos en toda la estructura del sistema y dependemos de la actitud discrecional o responsable o del aspecto financiero que pueda tener la empresa en dar soporte al pago de las quincenas o de los salarios o en este caso del aguinaldo. Ahí me detengo un segundo. Estamos hablando con Gerardo Martínez de la UOCRA. ¿Hay que aceptar el aguinaldo en cuotas frente a la situación? Mire, la verdad que, como se dice, la necesidad tiene cara hereje, ¿no? Es decir, por un lado, nosotros reivindicamos que es irrenunciable, bajo ningún punto de vista se puede renunciar al derecho del aguinaldo, y tal cual como se ha pagado siempre. Después, la realidad de cada una de las actividades va generando una modalidad conversada, dialogada entre las partes y los trabajadores, y no solamente los dirigentes sindicales somos los que hablamos con los empresarios, sino que los dirigentes sindicales tenemos que hablar con la realidad de nuestros trabajadores, que son los que padecen en el frente de trabajo las circunstancias, y sabemos nosotros si hay una especulación por parte de la empresa o hay una realidad por parte de la empresa. ¿Pero qué me quiso decir con que la necesidad? ¿Pero qué me quiso decir con que la necesidad tiene cara de hereje? O sea, que hay que acomodarse a las situaciones y bueno, cobrémosla en cuotas, ¿no? Por ahí nuestros compañeros, ante las circunstancias que se están presentando, ¿no es cierto?, pueden tener un margen o pueden trasladar la necesidad de decir, bueno, lo importante es que se pague, ¿me entiende? O sea, de esto quiero hablar de que estamos en una situación muy, muy crítica. Muy crítica, y digo en el sector de la construcción o en el sector gastronómico, en sectores que potencialmente están paralizados. La verdad que, por un lado, si usted ve con respecto a aquellas empresas que se pudieron ingresar al sistema de ayuda que daba el gobierno, se va a encontrar que solamente el 30% del padrón empresarial se pudo anotar
o quiso anotarse o tuvo recursos para anotarse. Después el resto, en la nada, el resto, yo he denunciado más de 200.000 trabajadores que quedaron en la calle. Ah, claro. Ahora digo, me da la impresión... No estoy mintiendo, sí, estoy sí, exagerando, 200.000 trabajadores que quedaron en la calle. A eso sumeré la cantidad de monotributista o de cuenta propista, como se dice, que vivían también de la construcción y que no estaban convencionados, pero vivían de la construcción. Me da la impresión, hablando con ustedes, estamos hablando con Gerardo Martínez, insisto, de la UOCRA, es que siente que el Estado no está haciendo todo el esfuerzo para acompañar a los trabajadores de la construcción en esta crisis. Yo lo que digo es que hay una diferencia acá y en cualquier parte del mundo entre la actividad privada y las actividades de servicio público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque naturalmente una de las cosas que planteé es decir, bueno, si como en otras actividades que pertenecen a la administración pública tienen garantizado el 100% de su salario, de sus condiciones y de su estabilidad laboral, digo, bueno, ¿por qué tengo que salir a reclamar? Tiene razón. ¿Sabe qué quiere que le diga? ¿Sabe qué quiere que le diga? Tiene razón. No quiero meterlo en un brete, ni mucho menos, pero lo voy a hacer al aire para que no... lo que usted está diciendo es real. Algún sector de la administración pública... Es más, vi que Piumato, de los judiciales, va a hacer paro por el aguinaldo en cuota. Che, Piumato, del 1 al 5 cobran y no están yendo a laburar, porque el Poder Judicial de la Nación en la capital está paralizado y hacen paro. La verdad que yo lo escucho a Martínez decir, la necesidad tiene cada hereje, acomodémonos como veamos la situación, cobremos el aguinaldo, pero seamos flexibles. Entonces, creo que tiene razón. El sector público está mucho más protegido que el sector privado, que se las tiene que arreglar como puede. Sí, yo lo único que... Luis, mire, si usted me lo permite, en 2 minutos. Sí, claro. Al principio, yo dije muy claro, si la administración pública, etcétera, tiene garantizado el salario, yo no quiero entrar en una discusión con los compañeros. Todo lo contrario, me parece muy bien que sea así. Ahora digo, ¿yo por qué tengo que salir a hablar? ¿Porque soy valiente? ¿Porque los trabajadores constructores queremos confrontar con el virus? No, porque vivimos de nuestro salario. Ahora, claro. Yo le dije al gobierno, ustedes me garantizan 12.000 millones de pesos por mes, con eso se paga el salario íntegro, igual que la administración pública, a los 350.000 trabajadores de la construcción que hay en Argentina. ¿Quién lo puede garantizar? Nadie lo puede garantizar. Yo lo que sé es que el Estado está haciendo todo lo posible en los márgenes con la crítica, fiscal que tiene, ¿no es cierto? Se ha emitido casi 900.000 millones de pesos para cubrir todas estas... Es muy importante, me parece muy importante lo que está diciendo. O sea, no es que usted está en contra de la cuarentena, que se siente un macho cabrío de desafiar el virus. Lo que está diciendo es que tenemos que salir a laburar porque nos morimos de hambre. Pero claro, ¿sabe lo que es decir? Él es un trabajador, constructor, oficial, con carrera profesional, tiene que estar haciendo una cola en una esquina, en un barrio donde vive, con una olla para que le dé un plato de comida. Ese compañero se siente denigrado. ¿Me entiende? Porque él no está acostumbrado a vivir del subsidio. Él está acostumbrado a vivir de su esfuerzo, de su capacitación profesional. Es un hombre que está orgulloso de ser un trabajador constructor. Y hoy no puede trabajar y no tiene nadie que le garantice su ingreso. Y no tiene para comer. Esta es la realidad. Última, frente a esta situación, ¿cuántos trabajadores de la construcción, grosso modo, hay, Gerardo, en el país? Miren, en tiempos normales de la economía normal tiene que haber 450.000 trabajadores en todo el país. En nombre de esos 450.000, muchos que las empresas los mantienen en negro, y etcétera, etcétera, ¿qué le diría hoy al presidente? Porque yo sé que la idea es poner el hombro y bancar esta cuarentena, pero ¿qué le diría para poder atender a estos 450.000 trabajadores? Mire, lo que vengo diciendo desde un principio, yo creo que así como hay un gabinete sanitario especializado en todo este tema, al cual aplaudo y admiro y quiero porque ha salvado mucha gente y sigue salvando mucha gente, tiene que haber un gabinete que atienda la cuestión económica, productiva, junto con las condiciones sociolaborales de los trabajadores en una mesa tripartita como para ir discutiendo tramo a tramo cada una de las contingencias y el impacto que genera. Es decir, tiene que haber en el mismo rango, en la misma velocidad, en el mismo nivel de discusión, tiene que haber un gabinete sanitario y un gabinete
que atienda la economía productiva. ¿Cómo se podría llamar ese? Un comité del mientras tanto, para no hablar de crisis. Bueno, un comité del mientras tanto, que sea tripartito, que vayamos analizando si el nivel de decisión que se toma en el Poder Ejecutivo Nacional se aplica en la gestión, en tiempo y forma, en cada uno de los ministerios. Por ejemplo, pero no para criticar, sino para ayudar. Para aportar, obviamente. Para aportar, porque después dependemos de la actitud discrecional de cada funcionario, ¿me entiende, Luis? Le digo porque hemos tenido que estar lidiando, pero hablando para que se paguen, digamos, obras, por ejemplo, en distintas actividades que ya tenían recursos presupuestarios y demás. El tema de vivienda está paralizado. Es una cosa increíble, hay 20.000 viviendas para reanudar, y no hablo de Lampa, hablo fuera de Lampa. ¿Y qué le dice María Eugenia Bielsa? Obra que ya está licitada, obra que están a medio término. Y Martínez, ¿qué le dice la ministra María Eugenia Bielsa? A ver, no me acuerdo lo que me dijo, pero la cuestión es que no veo los hechos. Es decir, a mí las palabras, los anuncios de que voy a hacer el plan fulano de tal, que que el otro, con el nombre como se le quiera dar, significa un año. Yo estoy hablando de las obras que están paralizadas, que están licitadas. Está caliente, está enojado en serio. Se podrían habilitar inmediatamente. Está enojado en serio. Y sí, ¿cómo no voy a estar enojado? Son 20.000 puestos de trabajo. 20.000 puestos de trabajo, y a nivel federal, en todo el país. Bueno, veremos. No estoy hablando de una cosa virtual, no estoy hablando de algo imaginario, no es una definición política la mía, es una realidad estructural de lo que está pasando en el sector. Claro. Martínez, gracias por atendernos, No, al contrario, buenos días, Luis. Que siga usted bien. Es Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA. Tengo que correr a la tanda.